Buenos días. Bueno, el tema del día de hoy se llama regla divisora de corriente. Y bueno, tenemos tres características de elementos que están en paralelo. Entonces sabemos que para elementos en paralelo de igual valor, la corriente se dividirá en forma equitativa, ¿verdad? Pero para elementos en paralelo con valores diferentes, a menor resistencia, mayor será la porción de la corriente de entrada. Y para elementos en paralelo de valores diferentes, la corriente se dividirá según una razón igual a la inversa de los valores de sus resistores. Hay que recordar lo que vimos ya en los temas anteriores. Y bueno, lo que es la regla divisora de corriente, aquí hay un error, disculpen, nos dice que bueno, fíjense, aquí tenemos elementos que están en paralelo. Nosotros hay que recordar que cuando tenemos elementos que están conectados en paralelo, pues su voltaje es el mismo, ¿verdad? Eso lo hemos aprendido en las clases anteriores. Entonces, si yo quisiera saber el voltaje que hay en estos elementos, pues necesito la corriente de entrada, que es la que está en la entrada de la rama, antes de la entrada de la rama de los elementos en paralelo, y la resistencia equivalente total, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera saber la corriente, por ejemplo, en I1, que es la corriente que pasa por R1, pues mi fórmula sería el voltaje que hay en las ramas entre la resistencia R1, ¿verdad? Yo puedo sustituir lo que es esta fórmula en el voltaje y me quedaría la corriente I1 va a ser igual a la corriente antes de que se divida por la resistencia equivalente total entre el valor de la resistencia de interés. Y, por ejemplo, si quisiera sacar la corriente, entonces, en 2, que es la que pasa por la resistencia R2, pues sería la corriente que ingresa a esa rama por la resistencia total entre la resistencia R2, que es la resistencia que me interesa. Entonces, si yo quisiera sacar la corriente en X resistencia, voy a multiplicar la corriente por la resistencia por la resistencia total de los elementos que están en paralelo entre la resistencia que me interesa. Y aquí podemos decir que yo tengo una fórmula general para calcular el divisor, para calcular corriente por divisor de corriente, ¿verdad? Ahora bien, se me puede presentar este caso particular. Imaginen que yo tengo dos resistencias que están en paralelo. Entonces, pues mi fórmula, si yo quisiera calcular la corriente 2, que es la que pasa por la resistencia 2, pues mi divisor de corriente sería pues la corriente total, que es la que entra a esa rama, por la resistencia total, ¿verdad? Que se encuentra en esa rama de los elementos en paralelo, entre la resistencia donde yo quiero saber la corriente. Y esta sería mi fórmula general. Pero nosotros sabemos que la resistencia total de elementos que están en paralelo es R2, en este caso por R3, entre R2 más R3. Si yo sustituyo esto en mi fórmula general, me quedaría entonces que la corriente I2 va a ser igual a la corriente total que multiplica R2 por R3 entre R2 más R3 entre la resistencia 2. Si yo aquí aplico extremos por extremos y medios por medios, entonces me quedaría I2 va a ser igual a la corriente total multiplicada por R3 entre
la suma de los elementos que están en paralelo. ¿Sí? Y aquí ya tengo mi fórmula. Es decir, si yo quisiera calcular la corriente en R3, pues me quedaría la corriente total que entra a esa rama por R2 entre R2 más R3. Es decir, imagínense que vamos a llamarle a esta corriente IX y a esta corriente IY, a esta RX y a esta RY. Entonces, si yo quisiera sacar la corriente en X resistencia, sería la corriente que entra a esa rama por el resistor de enfrente, que es ¿quién? RY, entre la suma de los dos elementos que están en paralelo. Y aquí sería esta mi fórmula. Si quisiera calcular la corriente IY, pues sería I por el elemento que está enfrente de IY, ¿quién es? RX, entre la suma de los elementos que están en paralelo. Y esta sería mi fórmula cuando yo tengo dos elementos que están en paralelo. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. Voy a borrar esto aquí. Entonces me dice, determine la magnitud de las corrientes I1, I2 e I3 para la siguiente red. Entonces, si yo quiero calcular esto por la divisor de corriente, pues primero calculo, en este caso, la corriente I1, que sería la corriente de entrada, que es I, por el resistor de enfrente, que es R2, entre la suma de los dos resistores que están en paralelo. Sustituyo los valores y me da un valor de 8 amperes. Después, para poder calcular I2, puedo aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que recuerden me dice que la sumatoria de las corrientes de entrada es igual a la sumatoria de las corrientes de salida, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo sustituir quién está entrando y quién sale, I1 y la I2. Sustituyo valores y despejo y me da un total de 4 amperes. Pero también puedo sacar el valor, calcular el valor de I2 por medio del divisor de corriente. Entonces I2 va a ser igual a la corriente por el resistor que está enfrente entre la suma de los dos elementos que están en paralelo. Sustituyo y me da el valor de 4 amperes, igual que aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Y por último, vamos a sacar la calcular I3. Entonces sabemos que la corriente de entrada debe ser igual a la de salida. Entonces sabemos que I3 es igual a 12 amperes. Pero por ley de corrientes de Kirchhoff, las corrientes que entran al nodo es igual a las que salen, o las corrientes que salen, en este caso es I3, es igual a las corrientes que entran, que es I1 más I2. Despejo y sustituyo y me da un valor de 12 amperes. Esta es una manera en la que yo puedo utilizar ya sea el divisor de corriente o la ley de corrientes de Kirchhoff.